hay que tener en cuenta que la construcción mediática de occidental contra Rusia y específicamente estadounidense, de la industria mediática estadounidense hacia Rusia, tiene un acumulado que viene de toda la construcción mediática que se hizo, la construcción en la cultura popular, de la narrativa, de los roles globales durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética. O sea, no es algo que puede verse desprendido de eso. Aunque Rusia actualmente no responde en términos ideológicos al conflicto que existía entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que era más allá de un conflicto geoestratégico por el control de determinadas regiones y determinados espacios vitales en cuanto a rutas de navegación, zonas geográficas, zonas de influencia geopolítica, era también un enfrentamiento entre dos sistemas socioeconómicos y por lo tanto dos mundos ideológicamente opuestos. Eso produjo una gran acumulación de construcción mediática, especialmente desde el cine estadounidense, también desde la literatura. Y por supuesto la televisión y la radio estadounidenses se sumaron todo el tiempo en esa construcción para irle sembrando al público estadounidense el personaje, o sea, la imagen del personaje del villano global que se oponía al mundo libre y que representaba a Estados Unidos. Una vez que se derrumba la Unión Soviética, el Estados Unidos se queda sin un villano frente al cual desarrollar su industria armamentística, frente al cual tener discursos presidenciales en momentos de crisis, y ahí nos damos cuenta que ellos comienzan una búsqueda de ese enemigo externo, ¿no? Y ahí están los años 90 en los cuales van un poco que buscando. Y eso está representado también en las construcciones mediáticas. Si nosotros vemos la saga de películas como Misión Imposible, vemos que si bien no son tramas que precisamente se desarrollan entre el gobierno de los Estados Unidos y otro gobierno, sino que se enfrentan a mafias, se enfrentan a individuos que quieren apoderarse de virus informáticos. También hay otras sagas, otras películas donde ya los villanos pasan a ser individuos que lideran organizaciones criminales. O sea, hay una construcción que ya es menos gubernamental. Sin embargo, los escenarios en los cuales se desarrollan muchas de estas películas son países de Europa del Este. O sea, están buscando constantemente escenarios que todavía estimulen ese imaginario estadounidense. En primer lugar, la industria hollywoodense se dirige a su primer mercado, su mercado primario, que es el estadounidense, y por supuesto a partir de ahí un mercado mundial. Y inevitablemente ellos siguen explotando eso porque ya había una acumulación, había un estímulo que podía explotarse y era un nuevo escenario al cual también de alguna forma accedían. Películas que se ruedan en muchos países de Europa del Este y no dejan de aportar de alguna forma indirecta a esa construcción. Sin embargo, durante los años 90 ya Rusia está en pleno proceso neoliberal, y no es hasta los 2000, todavía en los 2000 había una búsqueda por parte de Estados Unidos. Sin embargo, esa búsqueda del enemigo y el enemigo construido mediáticamente se vuelca, por supuesto, hacia los árabes, los países árabes, hacia Irán, hacia el mundo persa, hacia Gaddafi, hacia Saddam Hussein. Y eso se acumula a finales de los 90 y principios de los 2000, con toda la guerra contra el terrorismo, y vemos una cantidad de producciones de Hollywood que apuntan hacia estos villanos. Un poco China, hay que recordar series como 24 horas, que es una serie que idealiza a la CIA. El personaje estaba preso en una cárcel en China. Igualmente, años después, todavía una serie como Homeland, que inicia todavía bajo los aires de la guerra contra el terrorismo en los países árabes, igualmente tiene como escenario estos países. Sin embargo, la búsqueda de un villano, pero y no hablo ya mediáticamente, de un villano real, no transcurre ya por los países de Oriente Medio. Inevitablemente el choque, o sea, era inevitable el choque entre una potencia como Estados Unidos y una potencia en recuperación, una superpotencia y una superpotencia en recuperación como es Rusia. Los Estados Unidos no necesitan disminuir el papel ruso o soviético en este caso. Siempre hay que decir
que no se debe hablar de el papel ruso solamente, sino el papel soviético de muchísimos pueblos. La propia Rusia no hubiese podido si no, de alguna forma, no buscaba el apoyo de toda la comunidad de naciones que conformaban la Unión Soviética para enfrentar a Alemania. Pero los estadounidenses no necesitan disminuir el papel ruso, simplemente enalteciendo su propio papel en cosas que fueron, reales, como desembarco en Normandía, desembarco aéreo durante la invasión a Francia, en el caso de la lucha en el Pacífico con los japoneses, solamente haciendo eso, pero haciéndolo desde una industria global, como es la industria de Hollywood, la industria de los videojuegos. Hay que tener en cuenta, muchas veces se habla del cine, pero también los videojuegos, con sagas de videojuegos como Call of Duty, Medalla de Honor, que son sagas que se desarrollan durante el desembarco en Normandía, o el desembarco aéreo en profundidad en Francia en apoyo al de Normandía. Solamente con eso, ya en el imaginario global de millones y decenas de millones y cientos de millones de consumidores de estos productos, Estados Unidos es prácticamente el que gana la Segunda Guerra Mundial, sin necesidad de hacer una disminución del papel soviético y de otros pueblos en esa lucha, sin necesidad de eso, solamente teniendo toda la capacidad mediática global de ponderar su propia participación. En ese caso, desde los años 2000, el gobierno ruso, el gobierno de Vladimir Putin, realiza esfuerzos para producir un cine que establezca y pondere el papel soviético en la Segunda Guerra Mundial. Indudablemente ha habido un avance en el caso de los rusos de tratar de producir un imaginario que produzca un orgullo, al menos en el pueblo ruso. Porque hay que tener en cuenta una cosa, todos estos productos globales, estos videojuegos, estas películas penetran dentro de un mercado de consumidores que están rusos también, y sobre todo también de países de Europa. El video corto se ha convertido en la herramienta principal de ubicación y de construcción de subjetividad en Facebook respecto al conflicto ucraniano. ¿Videos de qué? Videos de pequeños grupos de fuerzas ucranianas enfrentándose a la tecnología rusa, en caso de helicópteros, tanques, como ellos con armamento provisto por países occidentales, como misiles antitanques, misiles antiaéreos, algunos de alta tecnología, cómo se destruye este poder militar ruso. Y constantemente en Facebook aparecen estas especies de que no son noticias, o sea, tú no sabes bien quién lo hace, son videos pequeños que te van apareciendo. Ya esto ocurría en conflictos como Siria, en la cual las redes sociales eran bombardeadas por estos pequeños videos hechos supuestamente por los propios participantes del conflicto. Entonces siempre son videos que están hechos desde el lado ucraniano. Nunca te aparece un video hecho del lado ruso. Tal parece que los rusos no responden, no dan golpe, no tienen puntería, no le dan a nada. Sin embargo, los ucranianos sí, en estos videos sí aparecen derribando helicópteros, sí aparecen destruyendo tanques. No significa que realmente no los destruyan y realmente no se le haya creado una situación bastante difícil a Rusia ahí, sobre todo con el armamento específico que están recibiendo los ucranianos. Ya esta situación se vio en el caso soviético, se vio en la guerra de Afganistán, cuando Estados Unidos se convirtió en proveedor de armamento antiaéreo y antitanque portátil para los mujahidines. Pero sí se refleja eso en las redes sociales constantemente. YouTube eliminó todos los contenidos que había de Russia Today y posiblemente videos de Sputnik. Hay una pérdida muy grande de material. En el caso de Facebook no los elimina, pero sí te lleva una ventana intermedia donde te advierte que esta página pertenece al gobierno ruso, que esta página puede estar matizada en su criterio por el gobierno ruso. Lo curioso es que tú nunca vas a una página occidental y te pueden decir lo mismo respecto al gobierno de ese país, supuestamente bajo la construcción de la libertad de prensa en Occidente, que muchas veces no es tan así. Inevitablemente eso produce un efecto en la persona que abre esa noticia. Tengamos en cuenta, tal vez no todas las personas que abren la noticia están muy relacionadas con el carácter de medios como Sputnik o Russia Today, y dicen, mira, pero espérate, que esto representa la idea o representa
la línea de pensamiento del gobierno ruso. Por lo tanto, es una opinión que no es imparcial y ahí te quedas en una trampa, porque bueno, la imparcialidad y la supuesta objetividad en el mundo del periodismo es algo bastante entredicho, inevitablemente, respecto a cualquier medio. O sea, abres la BBC, abres el New York Times, abres cualquier agencia Reuters y posiblemente te debieran poner una advertencia, pero esa advertencia nunca existe. Sin embargo, sí existe en los medios que, bueno, es como el caso de Sputnik y Russia Today.